Pido disculpas por mi voz en esta mañana. Espero que se me entienda bien, que la voz dure los minutos que duren la homilía. Como mencionó el reverendo Osberto, estamos en vísperas de la Epifanía, una fiesta en el calendario litúrgico cuando conmemoramos la visitación de los magos sabios a ver a Jesús. Y es cuando Jesús se revela, por así decirlo, a los gentiles. En la lectura de Isaías, el Señor profetizó que su siervo sería luz para las naciones. Y este es el momento, el incipio del momento en que se va viendo cómo Jesús sería la luz del mundo. Hay una luz que guía a los sabios a Jesús, pero realmente el astro, la luz por excelencia, fue Jesús que se reveló a los magos, el Hijo de Dios encarnado. Antes de esa visitación, quiero que escuchéis las palabras que el ángel dirigió a los pastores. En Lucas 2 leemos, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esta mañana, pues, quiero invitaros a meditar en dos motivos, dos razones por las que esta noticia sigue siendo una noticia de gran alegría. Y una noticia por la que deberíamos imitar a los sabios magos y dedicar el año 2025 a buscar a Jesús, a conocer más a Jesús, a hacer lo que hicieron los magos. En primer lugar, pensando hoy en la encarnación de nuestro Señor. La encarnación de Jesús nos permite, o sea, es lo que da pie a que el cristianismo sea una religión de gracia y no un proyecto de autosalvación. Ya sé que hay muchos que en el mundo evangélico, sobre todo, a quienes no les gusta la palabra religión. Dicen que el cristianismo no es religión. En realidad es una comprensión débil, ya que la propia palabra de Dios habla de la fe cristiana como religión, por ejemplo, al final de Santiago capítulo 1. Entonces, pero en definitiva, en lo que sí estoy de acuerdo es que hay un gran abismo entre cualquier otra filosofía, cualquier otro pensamiento, cualquier otra religión y el cristianismo, puesto que cualquier otra religión proclama un camino de autosalvación, mientras que el cristianismo es una fe que proclama la gracia. Caminos de ascenderse a Dios mediante el esfuerzo versus Dios bajando en Cristo, saliendo al encuentro del débil pecador que somos tú y yo y tendiéndonos la mano. Vamos a verlo. Juan dice que el verbo era en el principio, que este verbo eterno, Jesús, estaba desde siempre en la presencia de Dios Padre. Es decir, que Dios no creó el universo por sentirse solo, sino que existe desde toda la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo, envueltos ambos en el amor que fue el Espíritu Santo, en una eterna comunión. Y en un momento dado, según los designios de Dios, decide crear todo cuanto existe, pero lo hace mediante el verbo, que es Cristo. Según Juan, todo lo creado lo creó el verbo por medio del verbo, lo cual quiere decir que entre todo lo creado no puede estar el verbo,
como alegan algunos como los testigos de Jehová, que Cristo fue el primer ángel creado, ¿no? Si todo lo creado lo creó el verbo es increado, es Dios eterno que existe desde toda la eternidad y que en el seno, a través del seno de la Virgen María, toma carne, toma ADN humano, es Emmanuel. Pero podríamos preguntar, y a fin de cuentas, ¿es tan importante insistir en este dogma de la encarnación? No es suficiente alegar que Cristo, bueno, fue uno de los grandes maestros morales o que Cristo fue uno de los profetas más importantes. Si a fin de cuentas se admira a Jesús, ¿no es suficiente? ¿Por qué insistir en Emmanuel, Dios con nosotros? Por la siguiente razón, donde no hay encarnación, el hombre está condenado a intentar autosalvarse. Repito, donde no hay encarnación, el hombre está condenado a intentar autosalvarse. Esto es lo que alega el propio Juan. Fijaos en el 17 leímos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es por medio de Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? Tan solo en la fe cristiana. Porque la ley de Moisés, como cualquier código moral, exige obediencia perfecta. No da margen. Obedeces y vivirás. Pero, ¿qué pasa? Que esa obediencia que la ley exige no está al alcance del ser humano, por débil, por pecador, por herido. Pero la gracia desciende de arriba hacia abajo y tiende una promesa. Y con una promesa o se cree o no se cree. Y esta es la gran diferencia, esta es la gran importancia que supone para nosotros que Cristo se haya encarnado, porque es por medio de la vida, la muerte, la resurrección del Verbo encarnado que Dios promete salvación. Y nosotros tan solo respondemos en fe en dicha promesa. La encarnación, a fin de cuentas, no es sentimentalismo. No es fijarse en el pesebre y decir, ¿qué niño más bonito? Ese no es el significado de la Navidad. Que el Hijo eterno de Dios se encarnara es lo que hace posible que Dios nos salve por amor, misericordia y gracia. Porque Cristo, el Verbo encarnado, vivió tu vida. Cristo, el Verbo encarnado, murió por tus pecados en la cruz. Es por eso que la encarnación es imprescindible para nuestra fe, porque Dios así nos salva por gracia, por amor. En segundo lugar, Cristo es la luz de la vida, la luz de los hombres. Quiero invitaros a meditar en esto. Hoy en día se nos dice que las ciencias, como sobre todo la física y las matemáticas, nos proveen de la única fuente objetiva de verdad invariable. O sea, sí, en nuestro estado primitivo, el ser humano creía que, no sé, el dios Thor se enfadaba y daba un martillazo y de allí venían los truenos. Y luego el cristianismo, pues, reemplazó la mitología griega, escandinava, por algo un poco más desarrollado. Pero ahora tenemos las matemáticas, ahora tenemos la física, y entendemos toda nuestra realidad en términos más precisos y
Dios no entra en la ecuación, ¿verdad? Y se cree que a fin de cuentas la matemática y la física ayudará al hombre a resolver todos los problemas a los que se enfrenta, si le damos tiempo. Y es por eso que muchos jóvenes, leí en El País, no sé si esta semana o la anterior, que en Bélgica un gran número de personas se están desafiliando de la Iglesia Católica en Bélgica. No solo por motivos de fe versus ciencia, también por los escándalos que ha habido. Pero para muchos jóvenes, cuando se les pregunta por qué te vas de la iglesia, no hablan tan solo de los escándalos, sino que te hablan de lo incompatible que es creer en la ciencia y a la vez tener fe. Pero quiero sugeriros a partir de este texto que se trata de una dicotomía totalmente falsa, puesto que en la Epifanía conmemoramos que fue la ciencia de la astronomía, de los magos, que era por excelencia la física, la ciencia natural, lo que se llama hoy en día la filosofía natural, que les permitió estudiar la coherencia y el movimiento de los astros, lo que los atrajo a los pies de Jesús. Hoy en día los jóvenes dicen, es por la ciencia que me voy de la iglesia. Los sabios magos llegaron a la iglesia gracias a la ciencia. ¿Por qué lo digo? No es ninguna casualidad de que el desarrollo de las ciencias naturales que conocemos tuviese lugar en la cuna de la Europa cristiana. Las ciencias deben su origen al ambiente tan proclive que propició una Europa cristiana. Y lo digo por dos motivos. El primer motivo es que la fe cristiana pregonaba un universo a la vez creado y al mismo tiempo sujetado a las leyes naturales, porque detrás había un Dios inteligente que daba carácter inteligible al universo que había creado. Es decir, volviendo a los magos sabios, claro, la astronomía que pretendía entender el movimiento de los astros tan solo era posible si se partía de la premisa de que aquello era inteligible, que respondía a leyes predecibles y naturales. Es decir, si hoy encontrabas a Marte aquí y pasado mañana a Marte allí, nadie hubiera podido estudiar el movimiento de los astros. Pero se partía de la premisa de que el universo tenía razón de ser, coherencia, lógica. En segundo lugar, en la Europa cristiana se distinguía, y esto es muy importante, entre el universo y Dios. Dios y el universo. Dicho de otra manera, en cualquier cosmovisión panteísta donde no se distingue entre Dios y la creación, no se estudia la creación, porque la creación es divina. Tan solo rindes homenaje a la creación, pero no la estudias. O sea que es gracias a la fe cristiana que da origen a las ciencias naturales, que el hombre moderno dice ahora hace incompatible la fe y la ciencia. No tiene ningún sentido visto desde a la luz de la historia. Sigo un poco en esta línea. Sigo un poco. No, tampoco es por casualidad que en la nomenclatura que existe en nuestros idiomas para describir ciertos campos de investigación y de ciencia, que el nombre de dicho campo acaba con la palabra logos.
La biología es el logos o la lógica acerca de todo cuanto vive, todo cuanto está vivo. Es decir, si no se partiese de la premisa de que la vida, tal como la encontramos, tiene una coherencia, una lógica, un carácter inteligible, sería imposible estudiar. Pero no, se cree que efectivamente tiene una lógica, una coherencia. ¿Me seguís? La sociología y todas las demás ciencias que acaban con logos o logía. Claro, y de ahí la pregunta del millón. ¿De dónde viene, pues, esta coherencia? ¿Cómo ha llegado a nosotros este carácter inteligible del universo? Sí, el universo es producto del mero azar. ¿Cómo puede el mero azar dar carácter inteligible si detrás no hay una inteligencia? ¿No es más lógico creer que detrás de la coherencia y la lógica, el carácter inteligible del universo y la realidad tal como la conocemos, hay una inteligencia? Es precisamente con este telón de fondo que os invito ahora a escuchar nuevamente las palabras de Juan. En el principio era el Logos. Verbo en griego, la palabra verbo en griego, ahora me está fallando la voz, perdonad. Esta palabra en nuestras Biblias, verbo en griego es la palabra Logos. En el principio, la lógica, la coherencia, la verdad, lo inteligible. En el principio, el verbo, el Logos, era con Dios y el verbo era Dios y el verbo creó todas las cosas creadas. ¿Por qué el mundo es inteligible? Porque es un mundo creado por el Logos. Es el Logos, es Cristo quien dio coherencia a todo cuanto existe. Y es por eso que se puede, y es por eso que los magos sabios se acercaron a Jesús. Pero lo que es más, y perdonad que esto es lo más importante, me está fallando justo ahora la voz, este eterno Logos, muchas gracias. Vamos a seguir probando. Este Logos se encarnó. Y ahora ofrece dar coherencia al universo complejo de tu vida. El Logos, el eterno Logos que lo creó todo con coherencia, se encarnó, se puso en nuestra piel. Y ahora ofrece dar propósito, coherencia, carácter inteligible a tu vida si pones en Él tu fe. Él es quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino de regreso al Padre, por el que tu corazón siente tanta nostalgia. Vamos a acabar ya, porque si no es tentar al Señor. Hoy en víspera de la Epifanía, recuerda que la encarnación no es un vago sentimentalismo. Estamos conmemorando que el Verbo se hizo carne y que no estás destinado ni condenado a plantearte la vida como un proyecto de autosalvación. No, es por la encarnación que Dios puede ofrecerte la promesa del Evangelio a cambio de que tú tan solo tengas que creer. Y por último,
que Cristo se hizo la luz de los hombres. No hay que escoger, pues, entre la fe y la ciencia. Cristo es quien se encarnó para dar coherencia a tu vida, dar sentido, propósito. Así que seamos en este 2025 como los magos sabios y busquemos a Jesús como nuestra gran prioridad. Amén.